Gracias, Germán. Bueno, voy a dar un contexto medio general. Acá yo coloqué algunos libros que pueden ser complementarios al curso, pero la verdad que por el enfoque del curso, lamentablemente no hay un buen libro que vea las temáticas que trabajamos acá. Principalmente porque la mayoría de estos libros están enfocados a, a cómo las ondas sísmicas viajan a través de la Tierra y la mirada de los terremotos a gran distancia. Y el enfoque que damos acá en el curso es más bien de una mirada de los datos locales, principalmente porque está enfocado un poco a nuestra naturaleza, que nosotros como a veces percibimos los sismos, entonces uno de mis objetivos es que cuando ustedes perciban un sismo, los sismos, no los terremotos que pueden generar daños, otra historia, pero los sismos cuando uno los percibe, que ustedes más o menos puedan entender lo que están percibiendo, o sea, si una onda P, una onda S, una onda superficial. Entonces, para eso, ninguno de estos libros sirve porque ninguno de estos libros muestra el movimiento del terremoto del campo cercano. Tal vez este, que es el de Katie Aki and Paul Richards, que tiene casi toda la información, pero ese libro es muy avanzado y esa materia nosotros la vemos para los que continúan en el área y se ven cursos que se llaman Sismología Teórica 1 y Sismología Teórica 2. Al nivel del curso, probablemente este libro de Peter Schirer es el que está un poquito más básico, podría ser complementario. Los otros, después voy a venir este todo online. Wallace, Modern Global Seismology. Este naranjito también de Stein y Welsation. Están a un nivel medio intermedio, otros son un poquito más avanzados. Este no se ve nada, este es de Bruce Ball. Yo la vi, no me acuerdo de qué. Pueden mirarlo, están en la biblioteca que ya comenzó a funcionar en un horario reducido para pedir libros y, y bueno, también se pueden pinchar quizá no debería decir, por internet. Se pueden pinchar legal e ilegalmente. Eh, bueno, eso. No sé si me van haciendo preguntas. Por favor. La sismología, la sismología como tal es una disciplina que comienza, bueno, no sé, en algún momento de la historia siempre han habido movimientos telúricos, pero siempre o hasta hace poco no había una explicación física por los cuales ocurrían, entonces casi todas las sociedades tenían alguna interpretación relacionada con los dioses. Eso un poco comienza a cambiar a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, cuando se comienzan a generar instrumentos que son capaces de medir el movimiento del suelo. Esos instrumentos que miden el movimiento del suelo se llaman sismógrafos y el resultado de esto son los que se llaman los sismogramas. Entonces, los sismogramas ya que se crean a principios del siglo XX son unos instrumentos medio grandotes que tienen un tambor, ese tambor va dando vuelta a una velocidad constante y tiene una aguja, y la aguja se mueve de acuerdo al movimiento del suelo, verticales o también componentes horizontales. Entonces, acá cada una de estas líneas y alguna cantidad de horas, a veces una hora, a veces 2 horas, y lo que se ve aquí son pequeños, no sé si alcanzarán a ver, pero son pequeñas sismos que están llegando y que han registrado en el papel. Acá iba todo normal, ahí había un sismo chiquitito, pero en este momento ahí ocurrió el sismo del 21 de mayo de Concepción y esta estación está en el cerro de Santa Lucía, y ese terremoto ya fue muy grande para ser registrado, así que se perdió la traza en continuo. Pero sí se registraron los terremotos por varias décadas en papel, entonces del papel se identificaba la onda P, la onda S, con eso se localizaba
Y de ahí también en la década del 30, Richter, Charles Richter y Bruno Gutenberg, que eran investigadores de una universidad en California, de Caltech, también comienzan a mirar esto y además de identificar las ondas, la P y la S, comienzan a concebir una forma de ordenar el tamaño de los terremotos. Hay terremotos que son más chicos y otros que son más grandes. Y hasta la década del 30 no se ordenaban por algo físico, sino que se ordenaban más bien por el nivel de daño muchas veces o de percepción. Y el daño y la percepción están relacionadas con lo que se llama la intensidad. Pero entonces no existía el concepto de magnitud. Magnitud es distinto de intensidad. Intensidad mide daño, magnitud mide tamaño, tamaño del terremoto. Obviamente hay una relación que más o menos se cumple, no siempre, pero a mayor intensidad uno esperaría que el tamaño del terremoto sea mayor. Más o menos, porque vamos a ver que depende de la ubicación del terremoto respecto a las zonas que están dañadas. Entonces, en la década del 30, Richter inventa una magnitud, una forma de medir el tamaño, y eso lo hace acá mirando en estos sismogramas en papel la amplitud máxima del registro, lo normaliza por la distancia, eso ya lo vamos a ver. Pero todo eso es una concepción que se hace en papel. Entonces, hasta la década del 60, que ocurre este terremoto, que es el terremoto de Valdivia, era todo en papel, la tectónica de placas que pensar que todavía no era del todo aceptada, ya estaba la deriva de los continentes, había sido propuesta. eh, ah, por, ¿Cómo se llama? Bueno, por un alemán que se me olvidó el nombre, un poco de vergüenza que se me haya olvidado. Bueno, que es re famoso, seguro que usted lo conoce, no se le ha olvidado el nombre. Eh, Hay un señor que sale con una foto, siempre con una pipa. Ah, bueno, él que propuso la deriva de los continentes, pero todavía no era del todo aceptada porque hasta la década del 60 tampoco estaba bien aceptado cómo era el motor que generaba la deriva de los continentes, entonces la idea de las placas tectónicas no era muy conocida. Los mismos señores Gutenberg comenzaron recién a hacer mapas de localización de sismos y ahí también se comenzaron a dar cuenta de que los sismos se iban profundizando. Hasta ese momento tampoco se sabía bien que las placas podían profundizar si existían estos fenómenos de subducción. Así que hasta hace 60 años era todo bien difuso. El terremoto del 60, por ejemplo, cuando se ocurre, no se sabía que ocurrió por un contacto de placas en una zona de subducción, donde una placa bajaba y otra subía, y tampoco nadie esperaba que un terremoto tuviera una extensión tan grande. El terremoto tuvo una extensión de casi 1000 kilómetros, acá está la península de Arauco y por acá está la península de Taitao. Y toda esa zona se deformó. Entonces aquí hay en el año 70, publicaron un trabajo, unos señores que se llamaban Plafker y Savage, que fueron unos geólogos, eh, bueno, unos científicos en realidad, que inventaron un montón de cosas muy importantes, y ellos vinieron a Chile en algún momento y tomaron datos del cambio del relieve producto de este terremoto. Entonces, todos estos triangulitos son datos de cambio de relieve producto del terremoto del 60. Hay gran parte de subsidencia, o sea, se hundió el terreno, lo que se llama como el Valle Central, y hay unos puntos que alzaron, que son las islas, hay una isla, que son los colores que aquí en esta escala son más rojizos. Ahí también, pero los alzamientos son chiquititos. Esta debe ser la isla Mocha, que está ahí también alzada. Y hay algunos alzamientos ahí, de colores medio azul, no sé qué color. Hay algunos alzamientos que se observaron en la costa y subsidencia, pues más o menos toda esa zona se deformó y a partir de esos datos y de otros, como la información como les contaba, que fue un tsunami gigante, se hacen inversiones y uno puede ver la zona que rompe. Ellos hicieron las primeras inversiones, sobre todo, que era el que hacía más modelado numérico. Y se tiene una concepción de un terremoto de 1000 kilómetros. Hasta antes del 60
si nosotros estuviéramos haciendo la clase ahí, eh, nadie hubiera pensado que podía ocurrir un terremoto tan grande. Hace poco había ocurrido el terremoto de Alaska, pero era más chico, es un 9,3, pero es mucho más chico. Y con la escala logarítmica, vamos a ver más adelante, un 9,3, un 9,5, es decir, que el 9,5 es el doble de grande. Entonces es una cuestión gigante que no se conocía en ese momento. Usted lo revisó, y, y entonces uno no se entendía las razones físicas. Y ahora el problema es que han pasado como 60 años, y si ahora hacemos la clase, y uno de ustedes dice, bueno, ¿y qué pasa si podrá ocurrir un 9,7? Eh, y ahí uno comienza a hablar en un lenguaje que uno se le traban las palabras y todo, porque el 9,5 no es que sea el más grande, es en lo que hemos visto en una ventana de tiempo relativamente corta. Todavía hay pocos estudios de paleosismología, tal vez como para irse en el pasado. Entonces, básicamente miramos una ventana más o menos bien desde principios de 1900. Hay que pensar que el mismo terremoto del 60, las magnitudes que había inventado Richter no sirvieron, tuvo que inventar después otras. Entonces, el mismo decir un 9,5 se dice desde el año 74 que fue un 9,5, porque ahí se inventa la magnitud de momento. Antes se decía que no, eran otras magnitudes. Entonces, eh, poco, poco cuesta cuantificar, cuesta saber si va a existir un 9,7, porque las condiciones físicas que controlan los terremotos aún no se entienden del todo, y es el gran desafío y que tiene la disciplina, y que en estos últimos años, con el avance de todos los datos que hay, deberíamos ir apuntando hacia ello. Mientras no entendamos bien la física que controla los terremotos en esencia van a ser impredecibles, pero no lo son si siguen patrones físicos que tenemos que entenderlo. Entonces en algún momento vamos a acercarnos a poder conocer mejor y responder mejor las preguntas de si es posible que ocurra un 9,7. Ahora, todas esas preguntas, igual en el curso deberíamos irlas trabajando, porque muchos de ustedes después se van a áreas como de peligro sísmico, de toma de decisiones en ingeniería. Eh, Muchas veces hay que hacer construcciones que resistan terremotos y que resistan el terremoto más grande que puede ocurrir. Y ahí hay que resolver bien esta pregunta que yo estoy un poco planteando, si puede existir un terremoto 9,7. Y si uno dice que no, hay que explicar por qué. Claro que sí. Antes del terremoto de Valdivia, y eso lo hace muy interesante, hubo un terremoto que ocurrió en esta zona, más bien en la parte norte de su ruptura, más o menos está en esta parte donde yo estoy moviendo el mouse, que se ve así como una crucecita. Y aquí estoy en la península de Arauco. Y hubo muy pocos desplazamientos, hubo mucho daño en Concepción, entonces el terremoto se ha podido identificar acá. Ese terremoto ocurre 33 horas antes. Posterior viene una secuencia de terremotos grandes, de magnitudes arriba de 7. Entonces ese terremoto es un 8,1, estos son arriba de 7. Entonces la ley de Watt, no sé si la alcanzaron a ver con Herman, si no, la vamos a ver que ver, que dice que las réplicas son 1,2 menores, como mencionaba también en el lunes. Bueno, no se cumple, hubo muchos sismos grandes, y minutos también antes del terremoto del 60 se observa un movimiento lento, pero en una pura estación. Lo que pasa es que en ese tiempo había muy pocas estaciones. Pero efectivamente, sí, antes del 22 de mayo, que es el terremoto gigante, hubo otro que fue un 8, que ya es grande. Les contaba yo la anécdota el lunes de que ahí el sismólogo de la época dijo que siempre venían réplicas después de los terremotos grandes. Bueno, al otro día ocurrió el más grande de todos, así que ahí estamos. No ha cambiado mucho tampoco eso, así que si a ustedes les toca alguna vez responder si después de un 8 viene algo más grande, hay que decir medio que hay réplicas, pero tal caso de este que vino el mayor, y probablemente esto fue acompañado de un movimiento lento, que era también lo que les mencionaba la clase del lunes, que hay cosas que están relacionadas con la física, y probablemente los terremotos, quizá uno tan grande como este, rompe 1.000 kilómetros, no es que parta de cero, no es que parta instantáneamente,
sino que lo más probable es que haya una pequeña zona de desfase que comienza todo esto a destrabarse muy lento, anticipado por un terremoto lento, y después viene el terremoto más grande. Eh, Así que sí, hubo una secuencia que comienza antes del terremoto del 60, y hay varios terremotos que han comenzado con secuencias anteriores, y ahí viene nuestra preocupación cultural de cuando ocurren enjambres, que son varios terremotos con magnitudes similares, obviamente mucho más chicas, pero hay varios, no hay uno que destaque, varios chicos están ocurriendo ahí en un mismo lugar, porque después de enjambres han ocurrido terremotos como el año 85 en la zona central, eh, chuta, ahora se me fueron todos. Y si uno mira el pasado, por ejemplo, en 1730 hubo uno muy grande en la zona central, también hubo una secuencia previa. Eh, Antes del Maule hubo unos chiquititos ahí que pasaron desapercibidos, que no fueron perceptibles y también los datos fueron. Entonces, por eso nosotros a veces nos preocupamos cuando hay un enjambre se puede venir uno más grande, pero hay que tener la física que lo controla porque hay terremotos que no son precedidos por enjambres y hay muchos enjambres que después nos generan el terremoto. Entonces, el desafío que tenemos es entender por qué unos sí, por qué otros no, y para entender eso, que no sea algo estadístico y que uno no esté respondiendo todo el rato, es que el caso, así como una casuística muy ordinaria, porque terremotos son cosas enormes en el tiempo, son procesos geológicos, entonces una casuística de 100 años, 200 años, en vez de estar haciendo eso, necesitamos entrar a entender la física, plantear un modelo físico, después de eso, traducirlo en un modelo matemático y utilizar los modelos numéricos para hacer simulación. Eso es lo que uno trabaja y uno intenta entrar para no caer en el juego de los matinales, de responder puras cosas así con casuística, con el caso. Eso es lo que, en eso está, eso es un poco el estado del arte, pero de a poco hay que ir avanzando en ir a la física del problema. Me avisa, Jorge, ahí si quedó claro la respuesta, así me voy por otro. Y bueno, para ir avanzando, el, el, bueno, todas las cosas funcionan por golpes fuertes. Entonces, Chile tiene la suerte de tener un centro sismológico que se llamaba Servicio Sismológico, le han cambiado el nombre, y que estudia los terremotos. Y esto, afortunadamente, comenzó también a principios del siglo XX con una política de Estado que se vio fuertemente acelerada cuando en 1906 ocurrió un terremoto en Valparaíso. Valparaíso en esa época era una ciudad económicamente con mayor importancia respecto a Santiago que lo que es ahora. En ese tiempo, Valparaíso era un puerto trascendental porque el canal de Panamá se hizo recién un par de años después, entonces tenía mucha actividad económica, y en el sector del almendral, que es básicamente arena y restos de tsunami del pasado que han entrado ahí, entonces un suelo poco compacto o poco duro, poco rígido, que generó mucha amplificación de suelo cuando ocurrió ese terremoto. Fue en 1906, un terremoto magnitud 8,2, no es tan grande, pero se destruyó mucho el sector del almendral, casas muy importantes se destruyeron, hubo muertos, hubo gente, entre comillas, importante que murió. También en ese tiempo, bueno, el gas iba por cañería, entonces también después hubo un incendio, un desastre más o menos. Y eso acelera la creación del servicio sismológico que se hace finalmente en 1908 y llega un científico francés que instala estaciones, hace un trabajo enorme, que es un pilar fundamental de la sismología de hoy en día. Y en el Cerro Santa Lucía hubo una estación, entonces si cuando, bueno, ya fase 4 parece que se pudiera caminar por el Cerro Santa Lucía, digamos desde Santiago, si no, cuando no y está aburrido, puede subir y subiendo el cerro van a llegar a una una estructura de esto que cuando yo fui lo usaban para guardar la basura y un tarro de basura y había todas unas fotos mejores. Pero dentro hay un monolito que dice que bueno, ahí estuvo el observatorio, efectivamente ahí había una estación sismológica. Ahora último,
por una iniciativa principalmente del profesor Jaime Campos, de nuestro departamento. Creo que se restauró esto y hay un poquito más de indicaciones para darle el simbolismo que se necesita. Y ahí, bueno, se registró el terremoto del 60, pero en ese tiempo las estaciones que registraban no estaban hechas para registrar datos en campos cercanos, sino en campos lejanos, así que se saturó y eso es lo que yo les quería un poquito mostrar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, la década del 60, se registraba con estaciones a lo largo del mundo y la idea era ver el paso de las ondas a gran distancia. Entonces, aparecen la onda P, la onda S, las ondas superficiales, se va más lejos. Entonces, y ahí, toda esa época se conoce el interior de la Tierra porque las ondas cuando viajan van rebotando en esta estructura y aparecen ondas con distintos nombres como hay acá que tienen relación en qué lugar de la estructura de la Tierra están rebotando. Y esto también cobra después una importancia muy grande en la década del 60, del 70, cuando comienzan a hacer distintos países explosiones nucleares, entonces también hay un despliegue de estaciones para ver terremotos y también eso servía para conocer dónde estaban realizándose las explosiones nucleares. También propaga ondas de ellas. Así que eso es como el trabajo a distancia telesísmica. También en la década del 70, en Estados Unidos el programa Apolo colocó sismogramas en la Luna, entonces también se pudo conocer el interior de la Luna y hay un ejemplo de los lunamotos que ocurren, entonces hay unos que son profundos, ocurren al interior, otros que ocurren en la superficie, ahí no hay placas tectónicas, así que los terremotos son por cambios de temperatura, y también el impacto de meteoritos, y el año ya pasado, de la pandemia se pierde, pero por ahí se instaló un sismógrafo en Marte, pues ahora están registrando Marte Motos y hace poco salieron unos trabajos donde habían identificado a partir del viaje de las ondas sísmicas al interior de Marte cómo era la estructura de Marte. ¿Sí? Una vista así muy rápida y muy general de lo que uno hace cuando trabaja con estaciones que están ubicadas muy, muy lejos, y uno ve el paso de las ondas a través del interior de la Tierra. ¿Tienen alguna consulta? Digo, muy rápido, así que si hay alguna consulta o algo de todo lo que dije que les interesó, me lo pueden decir y se puede profundizar. Gracias. Entonces, bueno, esto es medio repetido, lo de la tectónica de placa. Bueno, voy a pararme aquí un segundo nomás para... Gracias, Jorge. Entonces, bueno, las placas se configuran, es como la corteza, bueno, y las placas, cuando la sismología seguramente tiene muchas cosas que deben ser enredada y todo, ¿ah? Pero tiene algo que sí, que sí tiene que resultar intuitivo. Cuando uno dice placa, uno tiene que pensar en una placa. Como una placa es una cosa larga y ancha y delgada. Esas son las placas tectónicas. Y son en una parte rígida, donde mayoritariamente ocurren los terremotos. Entonces, la Tierra está cubierta por estas placas que tienen espesores como de 40, 80 kilómetros, son unos monstruos gigantes, y se están moviendo en distintos sentidos porque al interior de la Tierra hay un núcleo que es muy cálido. Al ser ese núcleo muy cálido, y hay una parte viscosa, esa parte viscosa comienza a ascender, cuando va ascendiendo se va enfriando, como se va enfriando comienza a caer, y así se producen convecciones que mucha gente se dedica a estudiarlas y a tratar de ver cómo son las convecciones al interior de la Tierra, porque son uno de los motores principales que generan este movimiento de placas y que hace que estas interactúen. Pueden interactuar de distintas formas, algunas quedan tocando superficialmente, y en Chile nos tocó de todos los tipos.
en gran parte de Chile hay una que viene del Pacífico, que es la de Nazca, y que como es más densa se hunde y choca de esta forma con Sudamérica. Entonces todo esto es la placa de Nazca y choca con Sudamérica, y ahí se generan un montón de terremotos de todos los tipos, porque ocurren en el contacto y ocurren por fracturas dentro de las placas, ya sea en la cordillera y ya sea en Nazca. En la cordillera tenemos en todos lados. Lo que pasa es que vamos a aprender que algunas fallas se activan más frecuentemente que otras. Entonces, y aquí la que más frecuente se activa son los que ocurren en el contacto y los que ocurren acá abajo, como a 100 kilómetros. Y los superficiales, eh, afortunadamente, se activan poco, porque esos son, como están muy cerca de la superficie, muy cerca de potenciales cosas que ha construido el hombre, al estar tan cerca, generan a veces demandas de intensidad muy alta y muchas veces generan mucho daño. Estas que están lejos, en general en Chile, no generan tanto daño si se construye bien, pero ahí hay una trampa respecto a otros países. Por ejemplo, cuando en Italia hay un terremoto 5 y se cayó todo, es porque estamos hablando de un terremoto que ocurrió aquí, encima de lo que se cayó, versus cuando nosotros tenemos un 5, y el 5 es cuando ya llega la amplitud tan chica que nosotros lo percibimos, pero las cosas que se han construido no se caen. O sea, ahí hay un truco con la distancia que lo vamos a aprender. Así que no es que los, acá en Chile los 8 no hagan nada versus los 7 porque somos mejores y todo eso. Es bien tramposo, porque hay un factor de la distancia que influye, y la magnitud de un invento que no tiene nada que ver con el daño. O sea, cuando Richter quería ordenar los terremotos, ni pensaba en que iban a después venir la cultura de un país así que se cree muy bueno en algunas cosas, que lo iba a relacionar la magnitud con el daño. Eso no tiene, no es correcto. Y bueno, en el sur hay otro tipo de contactos que los vamos a ir viendo, ¿ya? Pero este es el principal esquema. Entonces lo que vamos a hablar ahora a ver si nos vamos a poner de acuerdo con lo que ustedes van a trabajar. Entonces como vamos a estar en el norte de Chile, vamos a estar en esta configuración, y los sismos que yo les propuse que trabajáramos son los que ocurren o en la placa de Nazca, y hay uno que ocurre acá, en el contacto, y había uno que ocurrió por aquí, en la placa sudamericana. Un mes es bien raro, porque ocurrió a una profundidad como de 40, 50 kilómetros, y en la placa sudamericana. También nos permite entender que las condiciones de esfuerzo que se generan son bien complejas, ¿no? Son bien complejas, y no es uno a veces lo simplifica. Así que uno puede tener muchos terremotos extraños, lo que uno no espera. Eh, Porque las condiciones de esfuerzo, cómo se van dando, son procesos de cientos, son procesos geológicos, ¿ya? Y nosotros tenemos una ventana chica, y en la ventana chica hemos visto algo y cometemos el error de que lo que hemos visto lo tratamos de extrapolar. Lo que hemos visto es muy poco, y como no se hacen tanto esfuerzos para entender la física que controlan eso, generalmente nos llevamos sorpresas. ¿Ya? Siempre hay una sorpresa. Y en realidad terremoto tras terremoto, cada terremoto es una sorpresa. Así que tenemos que un poco anticiparnos, entender el problema para que no todos los terremotos nos caigan de sorpresa. Bueno, ya que quedó acá la figura, en el sur de Chile, bueno, ahí está la península de Caetado, para allá está Nazca, que se ve en este monito. De acá está la placa del Pacífico, que también subducta acá en esta parte del norte con Sudamérica. Si ustedes ven ahí, casi nunca hay sismo en el centro sismológico. Bueno, porque no hay muchas estaciones, pero es una zona muy interesante. Hay sismicidad no tan alta, una zona extremadamente interesante, por, porque probablemente es muy difícil de acceder, y pocas personas aún científicamente se ha estudiado poco. Y por acá hay otra placa que es la de Scotia, y que esa choca verticalmente con la placa de Sudamérica. Entonces aquí hay sismos superficiales similares a los de Los Ángeles. Entonces, cuando ustedes ven las películas ahí de Los Ángeles que se cae, eh, porque está ahí la placa norteamericana con la placa del Pacífico chocando, bueno, las mismas películas se pueden hacer acá,
y aquí está cerca Punta Arenas y Puerto Natales, pero ahí en Punta Arenas tal vez se podrían hacer esas películas porque más o menos que la falla, que esa interacción de estas placas pasa por ahí cerca. Y bueno, y aquí hay una zona muy compleja, donde por acá, está, el semestre pasado al menos, había unos enjambres que salieron un poco en las noticias, pero estaban ahí cerca de la Antártica, ¿no? Y no se entendía. Y hace como 3 semanas hubieron unos sismos acá de los más interesantes en la isla Sandwich, que ahí también hay una subducción, y que Germán ahí lo está estudiando, así que sí, si llegamos a tener algo novedoso, le vamos a pedir a Germán que nos haga una presentación, porque dentro de todas las cosas, como les digo, cada vez que hay un terremoto se aprende algo nuevo. Acá es una zona red despoblada, entonces poco interesa, pero sí nos tiene que interesar desde el punto de vista del peligro, porque ahí hubo un sismo, un terremoto 7,5, que fue seguido por un 8,1. Cuando ocurre eso, y todas las cosas que tenemos medio automatizadas se, se nos, se nos complican, porque nosotros estamos automatizados para que ocurra o un 7,5 y al rato un 8,1, pero no separados 3 minutos. Cuando ocurre eso, las ondas se mezclan, todo se mezcla y es muy difícil entender dónde ocurrió uno, dónde ocurrió otro, etcétera. Eh, Cuesta modelarlo, si cuesta modelarlo, cuesta saber si va a haber un tsunami o no, etcétera. Y terremotos tan seguidos son muy extraños. Entonces, esto que ocurrió acá es algo extraño y bueno, Germán lo está trabajando con datos telesísmicos, una técnica relativamente moderna, así que si a lo largo del semestre concluimos algo, le vamos a pedir a Germán que nos haga una presentación y que nos deje claro cómo interactúan un 7,5 con un 8. Eso, súper Germán. Bueno, esta figura es media básica de las convecciones. No sé si tienen consultas. Ya, si no hay consultas, fui bien rápido. Vamos a dejar de ver alguna figura inspiradora. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a volver por enésima vez a conversar sobre el curso. Eh, Hoy día vi la página de integrantes y respecto al lunes, que el viernes pasado éramos 9, éramos 10, el lunes éramos 9 y hoy día somos 10 de nuevo y además probablemente Jorge que está acá presente se sume, vamos a ser 11. Eh, Así que seguimos con la idea de parejas, más la opción de que la persona que no queda en parejas decida si trabaja solo o trabaja en grupo. Y si, ya, esa es una pregunta. La otra pregunta es cuando yo coloqué en el foro las parejas, las potenciales parejas, alguna de esas parejas que eran números, esos números pasaron a humanos, es decir, el 4 con el 6 se miró quién era el 4, miró quién era el 6 y le colocó un nombre y hubo alguna interacción, es decir, hubo alguna pareja que ya se armara o estamos en cero todavía. Son dos preguntas. Yo por lo menos aún no le hablo a mi... A tu eh, número. Tu pareja sigue siendo un número. Eso, ya, Nico. Gracias. Y Profe, yo me acuerdo que miré y me acuerdo quién era mi compañero, pero nunca hablé con él. ya. Y ya cambió el número, ya no hay Sí, por mismo. eso. Por eso. Sí. Entonces, eh, para, vuelvo a hacer la pregunta del lunes. Si hay silencio, voy a asumir que seguimos con esa opción para no pedirles que opinen y tratar de ir más rápido.
Entonces la propuesta que tenemos es trabajar en parejas. Si somos un número impar, una vez que al azar se escogen las parejas, el que al azar quedó solo o sola, decida si trabaja con un compañero o con una compañera, y el sistema de evaluación se mantendría que el que está en el foro. Lo voy a resumir porque acá está Jorge, que o sea, no ha tenido acceso al foro aún. El, la base del curso van a ser 4 actividades que se van a hacer en parejas. Eso va a tener el 80% de la nota del curso, y va a ser, por ejemplo, una actividad localizada. Entonces, se localiza en parejas, previamente se hace una presentación preliminar de esos resultados, que tiene un pequeño valor de nota que ustedes mismos evalúan, pero básicamente son 4 notas de trabajo en pareja, más una nota por una presentación de un artículo, que también vale un poco. Se puede tener un rojo en cualquier cosa, pero para probar los requisitos que el promedio de esas cosas ponderadas que está escrita en el foro sea 4. ¿Hay alguna, súper, gracias Eduardo, ¿hay alguna observación? Ya, entonces, ustedes que son más jóvenes, más astutos, con lo siguiente, pienso yo. Eh, Hay en la web, porque mientras... Jorge, ¿tú tienes alguna idea de cuándo se resuelven los casos como tú, de todo, cuando las solicitudes que ustedes tienen las resuelven, o eso puede ser en cualquier momento? ¿Aló, se escucha? Sí, te ¿Se escuchamos. escucha? Eh, yo ayer tuve una respuesta, pero como que no revisaron porque me pusieron no procede y no me pusieron ninguna razón. Así que volví a apelar y la primera respuesta se tardó unos 3 días. Y ahora, bueno, yo espero que me respondan, en el mejor de los casos, hoy o mañana, o a esperar como hasta el lunes, martes de la siguiente semana. Súper, súper, Jorge, gracias. Em, entonces, como está el caso de Jorge, yo no sé si habrá si el Google, por ejemplo, tendrá un sistema en que uno debe tenerlas, porque cuando se hacen partidos de fútbol y todo eso, ¿no? A ver, sí, pues, como alguna cosa de ese estilo, que uno coloque los nombres de ustedes y en un sistema los ordene al azar y deje a alguien fuera. Sé que hay, he Pero visto. nadie lo ha usado. No sé. Uno, por lo que he visto, busca en Google nomás y debería haber alguna página. Sí, tiene que haber algo, yo creo, ahora que lo dije, para la competencia. Coloca uno todos los nombres y que lo ordene. Entonces, es como que fue la primera ronda, esa es la definitiva para nosotros. Eh, Acabo de googlear, profe, y, ya, y hay una página que se llama Échalo a la suerte. Y te pide qué que bueno. ingreses el número de o sea, los nombres de los participantes y la cantidad de grupos que deseas hacer. Vamos a oficial. Fue la primera que me apareció en Google. Sí, es verdad, la primera que aparece. Échalo a la suerte. Ah, ya. A ver. A ver. Ah, está perfecto. Lo hacemos así y hagámoslo al tiro. No, pues a ver si lo logramos hacer con tanta maravilla. Porque, pero, ya, un poquito de paciencia, los voy a copiar. Copiamos a Jorge, le tomamos un pantallazo y, y eso sería.
O no le gustan las comas. No sé dónde estoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Ah, funcionó perfecto. Y hay que agregar con. ¿Cuál era tu apellido, Jorge? Jorge, ¿estás ahí? Ah, gracias, Jorge. Ahí lo mandé al chat, profesor. Ya, gracias. Estamos copiando. Y ya, entonces voy a colocar, sí, Tiene que sacar, puso Jorge y después Jorge de nuevo. ya, Lo puso dos gracias. veces. Ahí está. Somos 11, entonces tiene que ser 6 en principio. Entonces, ¿hay alguna oposición? ¿Algún comentario? ¿Algo para, si no, antes de apretar generar? ¿Alguna otra alternativa que les ocurra? No sé, Profesor, serían 5 grupos y que uno quede 3. No, son 6 grupos. Es decir, va a formar estos 5 parejas y va a dejar a alguien fuera, solo. Esa persona que queda sola o solo decide si trabaja solo o se incorpora a una pareja. Y si se incorpora a una pareja, tal vez podemos hacer otro sistema aleatorio para saber a cuál de las parejas formadas se suma o que decida, si quiere decidir con quién trabaja, que decida. profesor, yo le quería, si quiere, a mí me puede sacar de esa lista, puedo como quedar yo solo por el momento, como no es seguro aún que me den el curso para que yo así queden conformados, por lo menos algún pareja de a dos. Jorge, tú hablaste ahora y dijiste que te dejáramos afuera por si no podías tomar el curso, ¿eso? ¿O fue otra persona? ¿O fue otro alumno? Jorge, profe, sí. Ah, ya. Bueno, Jorge, mira, entonces hagamos lo siguiente, si están todos de acuerdo, dejamos afuera a Jorge, armamos las parejas, y si Jorge le dan el curso, ahí Jorge tú decides si te sumas a una pareja o trabajas solo. Y como todavía esto parece que sigue variando, si alguien después de esta clase decide, decide no continuar, reemplaza a la persona que quedó sola. ¿Está de acuerdo, Jorge? Sí, sí, de acuerdo, profesor. Ya, súper. Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario, algo que cambiar? Entonces vamos a generar los grupos. Para tratar, no, bueno, música de generación. Ya, entonces voy a echar esto y lo vamos a colocar en el foro. Ya, listo, está guardado. Lo que les quisiera pedir es que
ahí estuve revisando que el registro cuando ustedes se conectan, hay alumnos que no se han conectado a ninguna clase. Entonces, yo les pediría que al menos traten de interactuar un poquito con su pareja, o sea, como que ustedes puedan más confianza. Tal vez alguno o alguna de los que no se ha conectado nunca no va a tomar el curso y lo dejó inscrito y piensa eliminarlo en ese elimina que se pueden eliminar los cursos, que creo que todavía existe eso, eh, para que no les toque trabajar pensando que tiene que puede tener un compañero imaginario o compañera imaginaria, eso, evitar que exista un compañero imaginario o imaginario, y si es el caso, para que veamos cómo reestructurarlo, ¿no? Por favor. Entonces, los grupos son 5 y como les mencionaba, lo que, entonces como la, entre comillas, tarea que les voy a pedir es que, porque ustedes pueden ver el correo de, por ejemplo, Loreto está, de hecho, sí. Hola Loreto, que no le contesté el correo, pero no hay problema, gracias por avisar. Loreto, por ejemplo, si usted puede ver el Nicolás está acá. Bueno, pero además estoy compartiendo pantalla, que quedaron acá, acá al lado, Loreto, ¿usted le podría enviar un correo a Nicolás de forma de que usted sepa el correo por usted, ¿no? Ustedes cuando ven Instagram. Sí, profe, en la zona integrante sale para contactar y le Ah, ya, súper, ya qué bueno. Entonces, por favor, si pueden contactarse, eh, y si se contactan, por favor, miren esto, miren, voy a dejarles el link en la página de Iris para ver, para que escojan un signo y, y lo dejen lo dejen en el foro de la fecha del sismo que van a trabajar. Los sismos con los cuales se va a trabajar son los siguientes. ¿Sí? Hay que irse a Iris, a Wilber. Hay que colocar acá 2019, 1, de acá la fecha de hoy día, es 2021, 7. Esto no va a resultar. Hay que cargarlo de nuevo, en medio de anuncio del sistema. Entonces, voy a colocar también en el foro la fecha de los sismos y la idea es que ustedes escojan cuál va a trabajar. Les voy a explicar un poquito, pues si lo que escojan, o sea, ojalá que no lo hagan al azar, también lo pueden hacer al azar, pero quizás puede haber alguno que les interese más por algún motivo. Por ejemplo, hubo uno que estaba que ocurrió en el contacto frente a Arica, tal vez alguno de ustedes de Arica, les dé algún tipo de nostalgia. No sé. Generalmente esas cosas no ocurren. Tratar de pasar el curso nomás, pero sí, tratemos de pasarlo con algo no tan latero, ese es como el objetivo. Me equivoqué. Ahí yo me fui a donde dice, ahí se alcanza a ver Custom Query. Entonces, cuando uno lo carga, uno puede escoger las fechas. Yo escogí que mostrara desde el 2019 en adelante y, bueno, no quiso buscarlo. Quizás si hubiera puesto 6, debería buscar, no. Entonces voy a colocar acá Get Events. Comienza a cargar los signos. Y se demora, yo pienso, porque tengo mala conexión, bueno, no se demoró, tengo que reclamar y uno se va al norte, y en el norte quedan estos eventos que están acá. Este que es un sismo que ocurrió en el contacto de placas que les mencionaba, Nazca con Sudamérica. Estos, bueno, si lo quieren trabajar. Estos 3 que son intraplaca de profundidad intermedia,
y están estos dos que son también de profundidad intermedia, pero son más profundos. Si se fijan esos azules, el color tiene que ver con la profundidad, y están a más de 200, estos están a 100 y tanto, y este es un sismo que ocurrió en la corteza medio extraño. Estos, por ejemplo, que están más lejos, la red es más, está un poquito, las estaciones están un poco más lejos. Entonces, si yo pincho acá, se van a encontrar con que la red un poquito más lejana. Eso hace a veces que los sismos sean un poquito más difíciles de localizar. Vamos a trabajar con datos cercanos, entonces quizás podemos tener esa estación que es Argentina y las otras que van a estar por acá. Entonces se van a ver distintos tipos de onda, etcétera. Y cada sismo va a tener su entretención, y por eso es que la forma de evaluar no quiero que sea como solo un informe, que lo revisemos nosotros, que les bajemos nota porque no discutieron bien, qué sé yo, por las cosas que a veces uno baja la nota, sino que también es importante que antes de hacer ese informe, nos muestren los resultados, muestren las estaciones que están usando, algún evento que están localizando, y que esa como especie de pequeña introducción que están haciendo, la, la evalúen sus compañeros. Así que lo estamos digamos el trabajo y aprendamos un poco. Entonces, no tomé el catálogo, lo voy a hacer de vuelta. Entonces, tengo que cargar, porque es media mañosa, no sé si en internet o es mañoso el sistema. Y ahora no va a querer cargar. Hay que alegar para que 9, 1, 6. No cargó. No cargó. Está bien. Entonces, acá, ¿cómo puedo aquí? Acá abajo debería actualizarse. Ahí está. Ya, quería llegar a esto. Entonces hay 7 eventos. Entonces cada grupo, por favor, escoja un evento. Puede colocar la fecha y colóquelo en el foro para que y así el que viene después mire el foro antes de colocar, por favor, el evento, y todos escojan un evento distinto. Mira, acá quedó todo muy desordenado, entonces. No. Entonces, 1 vamos a colocar, 2, un poquito de paciencia, terminamos el tiro. 3, 4, 5, 6, era el 5. 5, 6 y 7. Ya.
Y entonces, nosotros ahora vamos a poner de acuerdo en el cuerpo de auxiliares, cómo ordenarnos, pero la idea es que se escogen esos eventos y la primera actividad es hacer el contexto sismotectónico de ese evento, entonces mostrar dónde está ubicado, la cantidad de réplicas, si esas réplicas siguieron la ley de Moore, si esas réplicas siguieron la ley de Bach. Entonces la idea es que nos presenten eso y después hagan un pequeño informe. Así que esa parte ahora yo me organizo con los auxiliares de cómo los vamos trabajando, porque la idea es que eso de la ley de Moore y todo tengan una sesión con ellos, cosa de que trabajos que ustedes tengan que hacer fuera del curso lo tratemos de reducir e irlo acompañando para que sea como una especie más de taller. Esos detalles pues los daría el lunes, ¿ya? Eso, no sé si tienen consultas, comentarios, preguntas. Ya. Entonces, si no hay más preguntas, espero que haya quedado todo relativamente claro y nos vemos el lunes. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana y hagan esas pequeñas tareas de contactar a su pareja y escoger un sismo, por favor, para que avancemos, vayamos avanzando en el objetivo del curso. Y que eso, cuídense mucho, quedamos también atentos, Jorge, a cómo te va con tu solicitud, ojalá te la acepten, para que puedas participar del curso, ¿no? Cualquier novedad también ahí nos avisas. Ya, pero disculpe, en el peor de los casos, existe la opción, como en el caso que no me lo den, de quedar como oyente en el curso. Sí, ningún problema, ningún problema. Ahí Ningún cualquier problema, puedes novedad, quedar como oyente. Sí, mira, partamos con positivos de que te den el curso y si no te lo dan, obvio que puedes quedar como oyente y podemos ahí conversar si quieres participar como oyente o oyente participativo y también localizar algún evento. Ahí lo vemos eso como están tus tiempos. Entonces, no hay problema, buscamos una solución para que participe. muchas gracias, profesor. De nada, eso, ya pues entonces, un gusto haberlos tenido nuevamente en